Israel, país de grandes contradicciones e interminables guerras. Esta es la historia de la Tierra Santa, una historia única en el mundo. Por la riqueza de esta historia y por la importancia de su personaje principal, esta región evoca la perseverancia de los judíos, la fe de los cristianos, la pasión de los musulmanes y la curiosidad del resto del mundo. Israel es protagonista de un drama bíblico lleno de luchas que aún hoy, 2000 años más tarde, no terminan. Esta es posiblemente la historia más importante de nuestros tiempos. Una historia que nos afecta a todos y que tocará nuestras vidas y nuestros corazones como ninguna otra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló y el hombre cobró vida. Venimos de la tierra. ¿Qué es la tierra? Es un planeta, es la madre tierra. Pero la tierra es tierra en cualquier parte del planeta, con más o menos minerales, pero básicamente tierra. Ahora, ¿qué hace a esta tierra diferente? Bueno, un hombre. Un hombre que la vivió. Un hombre que la caminó. Un hombre que transformó la humanidad con un mensaje de amor. Un hombre que convirtió esta tierra en tierra santa. Cuando llegas aquí, a esta tierra, te das cuenta que Jesús está en cada paso del camino, en cada piedra, y eso te llena de emoción y te crea una riqueza de sentimientos y de emociones muy difícil de describir. Yo te diría que Jesús, ayer, hoy y siempre, será la persona que más ha logrado atraer hombres y mujeres en su seguimiento. Y que el Jesús de hoy es el mismo de Nazaret. Jesús es el redentor de la humanidad. Y como cristianos no creemos que haya otro redentor, otro que haya sido ese pontífice, ese puente reconciliador entre la humanidad y el Creador. Se dice que las células de su sangre son exactamente también las nuestras. Es decir, nosotros somos el Cristo y Cristo vive en mí y Cristo vive en ti. Pero vino como hombre, como humano, para decirle al hombre, tú puedes en mi poder vencer. Yo diría que el Maestro Jesús es, todos los maestros que hemos conocido, tenía la paz y tenía la luz que tenía el Buda. Tenía la devoción y el éxtasis, la alegría y la felicidad de Krishna. Tenía la poesía y la entrega total al sumo creador que tenía Rumi. Para mí él es la síntesis de todos los maestros en uno solo. En él se cristalizan todos los mensajes en una verdad, el Maestro Jesús, que nace siendo Emmanuel, el esperado Dios entre nosotros, se convierte en Jesús y cuando llega el momento de la unificación ya perfecta con el Creador, con Dios, se convierte en Jesús, el Cristo, el Maestro Jesús, Maestro de Maestros. Estamos en el Monte Carmel. En el principio la gente vivía en las grutas que los montes tenían por naturaleza, como esta que estamos viendo. Y esta es la gruta del profeta Elías.
Profeta Elías, uno de los más importantes en la historia porque es el que profetiza la venida del Mesías. Se dice que nunca muere y que asciende al cielo. Dicen los libros que asciende en un carruaje de fuego. La importancia del profeta Elías queda muy presente a través de toda la historia de la humanidad. Y estamos viendo la gruta donde se dice que el profeta Elías vivió. Esta piedra es posiblemente una de las pocas piedras originales que quedan en Israel, de los verdaderos monumentos importantes de la historia de la humanidad. Uno de los lugares más mágicos es Nazaret, sobre todo la vieja Nazaret, y me encuentro ubicado frente a la Basílica de la Anunciación. Esta basílica fue construida en el 1969 sobre el lugar donde residía María. En la parte de adentro vemos lo que era la casa de María y donde el arcángel San Gabriel le anunció que sería la madre de Jesús. Es una basílica muy importante porque definitivamente la anunciación de María es lo que marca el comienzo de la vida de Jesús. Su hogar era un hogar muy simple, muy humilde. Sin embargo, esta basílica construida sobre esa propiedad realmente encierra la grandeza de ese momento. Son seres puros. Solamente seres puros podían concebir un ser maestro. Eso a través de toda la tradición. Los maestros vienen de vientres que están en estado de pureza, pero es una pureza energética. No hay contaminación porque no hay otro pensamiento que no sea de servir a Dios. O sea, son seres santos. Cuando uno entra a la Basílica de la Natividad, quizás uno espera encontrar algo, digamos que no sabes qué vas a encontrar. Pero luego de entrar, luego de sentir, luego de tocar el área específica, el lugar exacto donde nació Jesús, el Hijo de Dios, les tengo que decir que lo que se siente es difícil ponerlo en palabras. Es una energía que corre por todo el cuerpo. Es una energía que sé que llevaré conmigo para toda la vida. Y por eso este especial pretende de alguna forma seguir los pasos de Jesús, el Hijo de Dios, que aquí comenzó su vida, aquí comenzaron sus pasos, aquí comenzó lo que cambió la humanidad. Una vez que la Sagrada Familia huye a Egipto, cuando Jesús tiene 4 años de nacido, es que fallece Herodes. Entonces ellos regresan aquí a Nazaret y se establecen en un espacio justo al lado de donde vivía María cuando era soltera. Actualmente se ha construido la Basílica de San José. Esa basílica se construyó sobre lo que era la residencia de la Sagrada Familia, donde vivían ellos, y en la parte de afuera estaba el taller donde José trabajaba la madera, y se dice que Jesús ayudaba a su padre en esas labores. Para mí el rol de José en la vida de Jesús es extraordinario. Yo siento como que lo postergan y como que lo echan a un lado, y como otras figuras pues las ponemos bien altas y la de José la pasamos por alto. Pero no es así, para mí José es un bótate de Dios. Él tenía que proveer materialmente a esa familia, a María y a Jesús. Y ciertamente desde el principio le fue muy duro. Primero porque se encontró con una mujer encinta con la cual él no había vivido y que iba a dar a luz a un hombre, hijo de Dios,
y José posiblemente no entendió nada. Él habrá sido un hombre de una gran sensibilidad religiosa, porque él se dejó llevar por esa voz de Dios que escuchó en sus sueños. Jesús nació judío, por lo tanto, su familia asistía al templo. Recordamos la historia del momento en que el pequeño Jesús se le pierde a su madre. María, luego de intensa búsqueda, lo encuentra en el templo al que solían asistir. Lo que vemos hoy son las ruinas de este espacio, donde hace casi 2000 años, un niño llamado Jesús comenzó a dar señales de grandeza. Llegó un día que a los 12 años estaba en el templo y estaba discutiendo con los maestros de la ley y se los ganó a todos. Los dejó sorprendidos. Me encuentro frente al Muro de los Lamentos, lo único que queda del antiguo Templo de Salomón, restaurado por el rey Herodes. El Muro de los Lamentos, como es lo que queda, los judíos vienen a lamentarse por la destrucción de su templo. Y como esto es lo que queda, todos los ejercicios que ocurrían dentro del templo actualmente se realizan fuera del templo, como por ejemplo la primera comunión. Y la primera comunión que estamos viendo hoy en día es exactamente la misma primera comunión que realizó Jesús en este mismo templo hace 2000 años. Qumrán forma parte del desierto de Judea y es el área donde los esenios decidieron mudarse y establecerse. Queda frente a la parte norte del Mar Muerto, justo donde el Jordán termina y alimenta el Mar Muerto. Los esenios eran un grupo de gente muy adelantada y desarrolladas intelectualmente. Y nos preguntamos cómo era posible que vivieran en un lugar tan inhóspito como este. Bueno, pues la lluvia en las montañas, cuando llovía por 2 o 3 días, esa lluvia bajaba por unos canales y ellos desarrollaron unas cisternas y lograban almacenar agua para casi un año. Parte de la educación que se le dio al Maestro Jesús de Nazaret se la dieron los esenios. Se cree que María era esenia y que transmitió
parte de la filosofía y de las enseñanzas de los esenios. Hay un tiempo en la vida de Jesús en la Biblia que está en blanco y se cree que en ese tiempo o en parte de ese tiempo estuvo con los esenios. Era una filosofía religiosa, también social, también política, pero básicamente era una filosofía de intentando adquirir la sabiduría por medio del estudio y por medio de la oración. Era una vida parecida a los lamas del Tíbet, una vida pensada solamente para la meditación, para encontrarse con Dios. De los 12 a los 30 años, él está recibiendo las enseñanzas de la Escuela de los Esenios, que son unas escuelas que existieron desde 5.000 años antes. Estas escuelas proponían, y cuando tú estabas en esa escuela, pues una de las condiciones era el honrar la vida. Por lo tanto, pues lo que hoy se conoce como vegetarianismo, se honra la vida en todas sus manifestaciones. Además, se desarrollaban como terapeutas o sanadores. Por eso es que Jesús tenía el don de sanar. Jordán, el río Jordán. Todos hemos escuchado hablar de este río. Pues estamos en el río Jordán. ¿Cuál es la gran importancia de ese río? Bueno, es en el río Jordán que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y esa es una de sus grandes aportaciones a la historia de la humanidad. El río Jordán también une el mar de Galilea con el mar Muerto. Y en este área es un lugar fijo de visita donde todos los días hay gente bautizándose. Nos preguntamos por qué la gente se viene a bautizar aquí. Bueno, quizás podríamos decir que es un bautizo en conciencia, porque es un bautizo por selección en adultez, contrario a bautizo cuando somos pequeños que no sabemos necesariamente lo que estamos haciendo. Juan tiene la demostración, la señal que ve eso, lo que ya el Espíritu de Dios le había señalado que había de ver. Ve que el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús y él dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante Jesús se va y es internado en el desierto y está 40 días y 40 noches. Estamos en el monte Carantela, Carantela por los 40 días que pasa Jesús en el desierto de Judea, también conocido como el monte de la tentación. Y si notamos hay un monasterio y unas cuevas donde se supone que pasó Jesús esos 40 días. Y ese monasterio marca el área específica donde Jesús estuvo sus 40 días de aislamiento, de meditación y de preparación para lo que fue su misión. El primer milagro reportado en la vida de Jesús ocurrió en la ciudad de Caná, conocida como las bodas de Caná, en el área de Galilea. Y donde ocurrió esa boda, hoy existe esa hermosa basílica que recuerda este primer milagro reportado en la vida de Jesús, quien a petición de su madre convierte agua en vino.
El mar de Galilea juega un papel bien importante en la vida de Jesús. ¿Cuál es la importancia del mar de Galilea? Hay 4 milagros muy importantes que Jesús hizo en este lugar. Es donde anduvo sobre las aguas, la pesca milagrosa, calmó la tempestad y la multiplicación de los peces y los panes. Si ustedes pudieran respirar lo que se respira aquí, es bien especial. Estamos en el mar de Galilea, el mar por donde Jesús anduvo. Y la vista nos muestra todas las áreas por donde Él vivió, por donde Él caminó, lo que fue su vida. Y este mar definitivamente fue testigo, no solamente de los milagros que hemos mencionado, sino ese milagro donde andar sobre el mar es tan importante. El mar de Galilea, un mar especial. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una de las bienaventuranzas que dijo Jesús en este monte, el monte de las bienaventuranzas, que tiene como vista el mar de Galilea. Y sobre él se ha construido una estructura que reconoce ese importante evento en la vida de Jesús. Cada milagro de él, yo le diría que está humanizado porque es un contacto. El muerto y la resurrección, los panes, la boda, el vino, todos los aspectos de él hablan de un ser que estaba en la tierra. Era un hermano, era un hermano mayor, pero era un ser divino que tenía toda la facultad por su unificación, por su fe tan grande en Dios. Se dice que estaba Jesús con sus discípulos en un monte y una gran multitud de gente. Se hizo tarde, tenían hambre y no tenían qué comer. Preguntó, ¿qué queda? Y trajeron 2 peces y 3 panes. Colocó los peces y los panes sobre lo llamado piedra crística y ahí ocurrió la multiplicación de los peces y los panes. ¿Cómo sabemos que en efecto habían 2 peces y 3 panes? Bueno, en el siglo IV, este mosaico fue descubierto que evidencia la presencia de los 3 panes y los 2 peces. Es una de las pocas evidencias concretas de que ocurrió el milagro de la multiplicación de peces y panes. Este es el lugar más bajito del planeta. 1200 pies bajo el nivel del mar. El Mar Muerto. Se le llama Mar Muerto porque no hay vida marítima en este mar. ¿Y por qué no hay vida? Porque su fondo es todo una mina de sal. El 31% de este agua es sal. Si usted quisiera nadar en este agua, se le da casi imposible. Sin embargo, es muy fácil flotar. ¿Cómo se alimenta este mar? Se alimenta por el río Jordán y se alimenta de las lluvias que caen en el valle y bajan de la montaña. Se podrán notar que en la montaña hay unas pequeñas canales de agua producto de la lluvia que baja de la montaña. Este es el Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta Tierra. ¡Qué brutal! Ahora dicen que no se puede nadar de boca arriba. No puedo meterlo. No se puede. Mira los pies. Mira las piernas. Se me va para arriba.
El domo de la roca sagrada, cúpula dorada que estamos viendo, es importantísimo en Jerusalén. Antiguamente fue el templo de Salomón, fue destruido y actualmente dentro de esa mezquita vemos una roca donde Abraham vino a sacrificar a su hijo Isaac como prueba de su fe en Dios. Dios lo detiene justo al momento de sacrificarlo y le dice, bueno, esto nos demuestra que tu fe te llevó hasta este punto. También en esa roca es que Mahoma asciende a los cielos. Y esta mezquita es muy importante en la vida de Jesús porque en esa mezquita era que Jesús venía con su familia a orar. Y también esta mezquita es la que es testigo del momento en que Jesús expulsa del templo a los mercaderes que han convertido en un mercado y en un negocio toda esta área religiosa en Jerusalén. Esa es la puerta de oro, es la puerta por donde entró Jesús cuando celebramos el Domingo de Ramos. Aquella oración que todos conocemos, Hosana, Hosana, hijo de David, cerrada hoy desde la época árabe. Jesús llevó en su mano un ramo compuesto de 4 plantas, que son 4 plantas diferentes. Aquellas 4 plantas representan toda la humanidad. Una de ellas tiene olor y sabor, que son entre nosotros los que saben, han aprendido la religión y la respetan también y la practican. Otra planta no tiene ni olor ni sabor. Son parte de la humanidad que no han aprendido nada y no practican ninguna religión. Hay otra que tiene sabor y no tiene olor, o sea, aprendieron, conocen el fondo de la religión, pero ya no lo practican. Y hay otro que no sabe nada, pero va a la iglesia, va a la sinagoga, respeta lo que los otros hacen. Esa es toda la humanidad. Y Jesús, al entrar al templo, se llevó con él aquel ramo, está compuesto de toda la humanidad, para pedir perdón a Dios, que perdone a todos, el que sabe, el que no sabe, el que reza, el que no reza. Jesús lloró. Y precisamente ese verso tan pequeño en el Evangelio de San Juan, San Juan lo ubica en el contexto de la muerte de Lázaro. Fue tan impactante para él el momento de la muerte de un amigo tan querido que él llora. Ese milagro demuestra su profundo amor por sus amigos y fue como también presagio ya de cómo él iba a entregar su vida por sus amigos, es decir, por toda la humanidad. María Magdalena humaniza todavía más al Maestro Jesús. Estaba recientemente leyendo una obra maravillosa, María Magdalena, que la gente dice que era cortesana. En aquel momento las mujeres no valían, todavía en el judaísmo y en muchas religiones todavía la mujer está un poco a la sombra, atrás. Y el Maestro Jesús fue quien sacó a la mujer, tanto a María Magdalena como a la adúltera. Esa es la grandeza del Maestro Jesús. Y María Magdalena fue una mujer calificada de cortesana, pero que llegó a una unión mística tan enorme que se dice que quien estaba al pie de la cruz, cuando todo el mundo la abandona, quien está es María y María Magdalena. Mucha gente se cuestiona la veracidad de algunos de los libros que conforman la Biblia. Tan cerca como en el 1947, en esta cueva que estamos viendo a mis espaldas, fueron encontrados unos manuscritos que contenían el libro de Isaías que tenemos actualmente en la Biblia de hoy. ¿Cómo se encontraron estos manuscritos? Resulta que una cabra se había extraviado de su rebaño y su pastor, buscándola, la encuentra metida en esta cueva. Tira una piedra para provocar que la cabra salga y al tirar la piedra rompe una tinaja. En esa tinaja estaban estos manuscritos que contenían el libro de Isaías.
evidencia y prueba contundente de que los esenios sí existieron, porque este manuscrito tiene 2100 años. La piscina probática era muy importante para Jerusalén, porque recordemos que Jerusalén está al tope de una montaña. Por lo tanto, el agua, la forma más inteligente de conservarla era a través de la lluvia. La piscina probática eran unos estanques y unas cisternas que conservaban el agua y alimentaban a toda la ciudad. Dice la tradición que cuando soplaba el viento, las aguas se movían y la fe llevaba a los enfermos a meterse a la piscina y eran sanados. Esta es un área donde ocurre otro de los milagros de Jesús. Este es posiblemente uno de los lugares más místicos. Todos tenemos o hemos visto pinturas alegóricas a la Última Cena. Tanto la institución del sacramento de la Eucaristía como el sacerdocio comenzaron esa noche, cuando Jesús dijo: «Haced esto en conmemoración mía». Recientemente el Papa Juan Pablo II, máximo exponente de la Iglesia Católica, ofreció una ceremonia en este lugar. Yo pienso en Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando le llegó su hora. Su hora era la hora en que iba a entregar la vida por nosotros. Y en ese momento, Él se tira al suelo y siente pánico. Físicamente sudó sangre, dice el Evangelio. Y yo creo que un poco, a veces nosotros cuando tenemos un mal momento, un momento de sufrimiento, de antes de una cosa mala que estamos temiendo, sudamos sangre. Ay, Dios mío. Ahí Él vio y sabía a lo que se iba a enfrentar. Jesús no fue a ciegas a la cruz. Jesús no fue como dicen por ahí: mira, ese es un héroe. No, pues no fue que me tiré al río a salvar a este, fue que me empujaron. No, Jesús no fue que lo empujaron. Jesús fue que dijo: heme aquí, yo voy a salvar al ser humano. Posterior a eso, baja al Jardín de los Olivos, donde finalmente es arrestado para comenzar lo que sería el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, los últimos momentos en la vida de Jesús. Después de la Última Cena, Jesús se lleva a sus discípulos y van al Jardín de los Olivos. Allí Él ora en lo que hoy se conoce como la Piedra de la Agonía. Y esa Piedra de la Agonía inicialmente era un Getsemaní. Getsemaní es un molino de piedra que se utiliza para extraer el aceite del olivo. Y estamos en ese área, en el área de los olivos.
Para mí, cada paso de este proceso que lleva el Maestro Jesús, yo lo he visto en la vida de todos los seres humanos con que yo me he encontrado. El primero, ¿quién no ha sido condenado injustamente? Todos en algún momento alguien nos condenó. Y el Maestro Jesús fue el que nos da de ejemplo que todos tenemos que pasar como Él por todos estos pasos. ¿Cuántos nos han caído? Yo me he caído muchas veces, pero me he levantado porque he seguido el mensaje del Maestro Jesús. ¿Cuántas veces yo he cargado mi cruz? Dígame, ¿quién en el mundo no tiene una cruz que cargar? Una madre, una enfermedad, un problema familiar. ¿Quién no tiene una cruz con su pareja? ¿Quién no tiene una cruz en el amor? Todos cargamos la cruz. Pero el sublime Maestro Jesús nos enseñó a cargar la cruz con mucha abnegación. Y cada momento de todos estos pasos hasta el 14, que es cuando ya está en el sepulcro, pues también hemos estado muertos y hemos resucitado, hemos pasado momentos de muerte y de resucitación. Y yo creo que todo lo que el Maestro pasó fue como un ejemplo para que todos esos que tanto se quejan de la vida, vean que Él, que lo dio todo a la humanidad, que vino a salvar la humanidad, a darnos el mensaje del amor, a darnos su vida, pues a veces nosotros nos quejamos y nos lamentamos cuando Él nos sirvió y nos sirve de Maestro eterno. Sobre estas piedras caminó Jesús. Quizás uno de los pocos lugares donde tenemos evidencia concreta que es la piedra original. Estamos en el área donde Jesús ha sido condenado, se le amarró a una columna, se le puso una corona de espinas, se le dieron latigazos y en este área recién acaba de coger su cruz y sus primeros pasos ocurren aquí, precisamente sobre estas piedras. La sensación es muy especial. Y esa vía dolorosa es un recuerdo permanente de esa vía, de esa ruta que caminó nuestro Señor Jesucristo. En la primera estación Jesús es condenado a muerte. La segunda estación es flagelado, le colocan la corona de espinas y le entregan su cruz y comienza el Vía Crucis o la Vía Dolorosa. Aquí, en este área, ocurre la tercera estación, cuando cae por primera vez. La Vía Dolorosa es un mercado porque era la vía principal y era donde se reunía el pueblo y donde había ocasión de vender, tú sabes. Y entonces yo creo que a Jesús lo pasan por allí precisamente para que fuera la vergüenza del pueblo. Jesús acaba de ser flagelado. Cae por primera vez, está agotado. Y es aquí que se encuentra con su madre, María, por primera vez. Difícil encuentro con su parte humana. Un intercambio de miradas que no pudo haber sido fácil para ninguno de los dos. Esta es la cuarta estación de su Vía Dolorosa. Pero uno de los momentos, no sé, que a mí me habla mucho de su humanidad, fue cuando se cayó y vino alguien a ayudarle. Te está hablando de un Jesús que es humano, de un Jesús que como hombre estaba sufriendo y como hombre pagó por el pecado de nosotros los seres humanos. Lleva cargando una cruz de madera sólida. Se acaba de encontrar con su madre. No tiene fuerzas y es donde por primera vez recibe ayuda. Simón lo ayuda a cargar la cruz. Esta capilla es en honor a Simón, la quinta estación de la Vía Dolorosa de Jesús. Cuando tú vas pasando por la Vía Dolorosa, sientes el dolor, sientes el peso y la amargura de Jesús. Es muy importante que en este momento la raza humana sienta a un Jesús cercano a ella, sienta que es un hermano que nos facilitó el camino para llegar aquí, para que nosotros no tuviéramos que ser crucificados como Él fue crucificado y no tuviéramos que pasar tanto dolor, tantas miserias, tanta soledad y tanta humillación como Él sintió. Una mujer le limpia el rostro y el sudor a Jesús y su imagen queda impregnada en la tela. Se le llama Verónica. Sin embargo, realmente no tenemos
conciencia ni evidencia de que ese fuera su nombre. Verónica viene de los siguientes compuestos: vergón e icón, verdadera imagen de Jesús en la tela. Por eso se le puso Verónica, en la sexta estación del Vía Crucis de Jesús. Dice que los Budas y los iluminados, donde están, en inglés se llama en el marketplace, precisamente donde está esa masa amorfa, porque es donde va a ser la diferencia, en estado de conciencia. A través de la historia, Jerusalén fue destruida y reconstruida varias veces. Por lo tanto, no quedan muchas de las estructuras originales. Sin embargo, sí estamos bien claros de que aquí ocurrió la segunda caída de Jesús, séptima estación del Vía Crucis, siguiendo los pasos de Jesús. Cuando iba Jesús vía al Gólgota, le seguía una gran multitud y mujeres iban detrás de él llorando. Jesús se mira hacia ella y le dice: no lloréis por mí, llorad por vosotras. El encuentro de las mujeres es una cosa muy linda. Es una estación en la cual él le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes. Esta es la octava estación. Un área muy importante, la iglesia del Santo Sepulcro y el Gólgota. Hace 2000 años esto era un monte y sobre ese monte fue crucificado Jesús. Actualmente la iglesia en su interior tiene la estación número 10, cuando le quitan la ropa, la estación número 11, cuando es crucificado, la estación número 12, cuando plantan la cruz en la colina, y la estación número 13, cuando María recibe a su hijo al bajarlo de la cruz. De todas esas Vía Crucis, lo más realmente, lo más sobresaliente, lo más impactante es la crucifixión en la cruz del Calvario. Es la crucifixión, cuando lo levantan en la cruz. Cuando desde la cruz mira y está en esta única pose hermosa de apertura total, el corazón completo afuera y con su corona de espinas, dice: les perdono y les amo. Ese es el momento para mí más hermoso y hay que recordarlo cada vez que nosotros nos sentimos crucificados. El que nos crucifica, tenemos que decirle: te perdono y te amo. Es el diálogo de Jesús con aquella persona que estaba también en la cruz, crucificado como el mismo Jesús, el cual Jesús restaura y redime en aquel momento y le ofrece que él iba a estar ese mismo día en el paraíso. Él, en su agonía final,
Él con los clavos atravesando sus manos, sus pies, la lanza que había atravesado su pecho. Es profundamente conmovedor contemplar a Dios sobre la cruz muriendo por nosotros. Ese arco marca la entrada de la estación número 14, el Santo Sepulcro donde fue sepultado Jesús. Es un área muy importante en Jerusalén porque producto de esto, los cruzados construyeron esta iglesia que es tan importante y ha sido razón de muchas de las guerras que ha envuelto a Israel a través de la historia. La iglesia del Santo Sepulcro, estación número 14, siguiendo los pasos de Jesús y la última del Vía Crucis. La tristeza, esa imagen de Jesús crucificado, esa sangre, esas espinas cayéndole ahí en la frente y haciéndole sangre, dolor. Yo creo que eso ya es el pasado. Ahora hay algo mucho más positivo para nosotros, y es que Jesús ya dio su vida, y eso ya es el pasado. Nos ha facilitado el camino, nos ha facilitado el terreno. Ahora seamos capaces de buscar la alegría en este lugar, seamos capaces de sacar toda la esperanza que Él nos dejó. Y el camino ya está hecho, solamente tenemos que recurrirlo. Eso sí, con amor, con mucho amor. Que ya no tenemos que estar de rodillas en un altar, ni tenemos que ver a un Cristo mutilado, herido, sino sentirnos unificados con Dios y alabar y querer a un Dios resucitado, un Dios maravilloso que venció la muerte y lo venció todo. Y tú sabes lo que es que ese cuerpo humano que murió y estuvo 3 días allí enterrado, resucitó. Estamos en el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Y en esta piedra tenemos una huella que marca el lugar exacto de su ascensión. Esta ascensión pone fin a 33 años que marcaron la humanidad para siempre. La historia de un hombre llamado Jesús, cuya vida marca el principio y el final de una época, porque todo se mide antes y después de Jesús. Ahora es que empezamos a poner en práctica el mensaje del Maestro Jesús del amor. No el amor hablado, de esos que se cantan en los púlpitos. Mira, que si tú haces esta religión, tú eres hijo del diablo, muchacho. Tú tienes todas esas estupideces que ya estamos cansados, ya estamos fatigados de tanto oír tantas cosas negativas, tantas cosas del pecado, salir de dogmas que ya están caducos, ya estamos viviendo en una nueva conciencia universal. Eso es lo importante, que ahora el Cristo se hace carne en verdad, no en palabras, porque repetir la Biblia de memoria, conozco gente que se sabe los textos de memoria y su vida es un desastre, no hay amor en sus vidas. Lindo es que cada gesto, cada palabra de tu boca lleve un mensaje de esperanza, de fe, de amor. Eso es llevar el Cristo en acción y no en palabras. El mensaje de Jesús es
ámense como yo los he amado. Esa es la esencia, yo creo, de lo que Jesús quiere para nosotros. Amor que se traduce en servicio. Yo creo que muchas veces el mucho polvo o el mucho oro muchas veces no nos permiten ver la fuerza del mensaje de Jesús que continúa viva en el momento presente y que no es otro que trazar ese puente entre los seres humanos y Dios y darnos cuenta que esa persona que se llama Jesús no es otra cosa que una expresión extraordinaria del amor y de la gracia de Dios, que quiere seguir enlazándonos, que nos quiere seguir enamorando, que nos quiere seguir acercando a la gracia y a la misericordia de Dios. Yo vivo aquí en Puerto Rico, amo a Puerto Rico, doy lo máximo porque esta isla tenga lo mejor. Pero mi país se llama cielo y mi ciudad la Nueva Jerusalén y mi rey el Señor Jesucristo. Que las cosas que son eternas, las cosas que son divinas, son celestiales, no pasan de moda, no pasan de tiempo, no se pueden olvidar, no se pueden echar al olvido. Tal vez otras cosas, tal vez que hayan sucedido, se pueden echar al olvido, pero eso es una cosa realmente tan importantísima en la vida del ser humano. Realmente que no se puede echar al olvido y que está latente, y que tiene que estar latente. Lógicamente, latente en los que la hemos querido, latente en los que la sentimos, en los que la vivimos, en la que llevamos realmente y ponemos en práctica esa enseñanza divina. De Jesús el Cristo, el papel es el mismo que hizo, el mismo que vino a realizar hace 2000 años, a recordarnos que el camino nuestro no tiene que ser un vía crucis, que ya podemos cambiar la cruz por un instrumento e ir cantando y danzando nuestro encuentro con Dios, que vinimos acá a aprender una serie de lecciones y que tan pronto las tengamos, retomamos el camino de regreso. Que este mundo, este planeta Tierra no es el único, que hay millones de sistemas solares y que nuestra transmigración como seres espirituales que somos es una evolución continua y depende del despertar nuestro de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia, donde más fácil se fundamenta, es en las enseñanzas que Él nos dejó. Amor compasivo, amor y perdón. En una oración, el mensaje de Jesús. Yo soy el pan de vida y el que come mi carne, bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y gozará de la vida eterna. La verdadera espiritualidad no son luchas, sino son vibraciones amorosas. Es comprensión, es amor, es unión, no separación. Eso es lo que vino a enseñar Jesús, el Maestro Jesús de Nazaret. Y eso es lo que los humanos aún no han entendido. Él vino a enseñar la unificación entre todas las razas, todos los credos, todas las religiones, todos los países. Por eso nació tan pobre, para demostrar a la humanidad que las grandes fortunas no sirven para los conocimientos ni la sabiduría. No os quedéis con la imagen del Maestro Jesús simplemente como un ser superior, que lo era, sino como un humano que nació como cualquier otro humano podía nacer, de una mujer humana, y que poco a poco adquirió la divinidad. En este momento es importante que la divinidad del Maestro Jesús se humanice, como a la vez es importante que la humanidad, que los humanos empecéis poco a poco a divinizaros, a que cada vez adquiráis esa divinidad que os pertenece por derecho propio. Acordaos que sois imagen y semejanza de Dios, pues ya es el momento de comportaros como dioses. Oh Jerusalén, despierta. Despierta a todos los seres que aún estáis dormidos. Despertar todos y que las trompetas de Jerusalén toquen una vez más al despertar humano
que en este momento está habiendo. Me encuentro frente al Muro de los Lamentos, lo único que queda del antiguo templo de Salomón, restaurado por el rey Herodes. El Muro de los Lamentos, como es lo que queda, los judíos vienen a lamentarse por la destrucción de su templo. Y como esto es lo que queda, todos los ejercicios que ocurrían dentro del templo actualmente se realizan fuera del templo, como por ejemplo la primera comunión. Y la primera comunión que estamos viendo hoy en día es exactamente la misma primera comunión que realizó Jesús en este mismo templo hace 2000 años. Estamos en el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús ascendió a los cielos.
Y en esta piedra tenemos una huella que marca el lugar exacto de su ascensión. Esta ascensión pone fin a 33 años que marcaron la humanidad para siempre. La historia de un hombre llamado Jesús, cuya vida marca el principio y el final de una época, porque todo se mide antes y después de Jesús. Y ahora es que empezamos a poner en práctica el mensaje del Maestro Jesús del amor. No el amor hablado, de esos que se cantan en los púlpitos. Mira, que si tú haces esta religión, tú eres hijo del diablo, muchacho. Tú tienes todas esas estupideces que ya estamos cansados, ya estamos fatigados de tanto oír tantas cosas negativas, tantas cosas del pecado, salir de dogmas que ya están caducos, ya estamos viviendo en una nueva conciencia universal. Eso es lo importante, que ahora el Cristo se hace carne en verdad, no en palabras, porque repetir la Biblia de memoria, conozco gente que se sabe los textos de memoria y su vida es un desastre, no hay amor en sus vidas. Lindo es que cada gesto, cada palabra de tu boca lleve un mensaje de esperanza, de fe, de amor. Eso es llevar el Cristo en acción y no en palabras. El mensaje de Jesús es: ámense como yo los he amado. Esa es la esencia, yo creo, de lo que Jesús quiere para nosotros. Amor que se traduce en servicio.